El 13 de noviembre de 1953 sale de la fábrica de la Zona Franca el primer coche SEAT. Es un modelo 1400 de los que se producen 5 unidades al día. En un país con una clase media empobrecida, no son muchos los que disponen de 104.000 pesetas, precio del coche. Pero aún así, esta cantidad es tan solo la cuarta parte de lo que costaba el mismo modelo Fiat de importación. 3 meses después, aparece el primer coche de Fasa. Las dos empresas se repartirán durante mucho tiempo, prácticamente en exclusiva, el mercado español. Silvio del Arco conoce bien la historia de SEAT porque estuvo allí desde el principio. En 1952 entró en la fábrica como estudiante y un año después, con la carrera terminada, era jefe de ingeniería técnica. Es un testigo inapreciable de los cambios tecnológicos en aquella primera factoría, pero también de la evolución en los hombres que la hicieron posible. Para mí, la trascendencia del 600, o lo que significa el 600 en aquella época, es la gran revolución social que se produce en nuestro país. En un país donde el 70% de la población vive de la agricultura, donde la agricultura en muchas zonas es monocultivo. Pensemos en los olivos de Jaén y Córdoba, en las vides de La Mancha, en los cereales de Castilla, donde un trabajador del campo pues tendría 30, 40, 50 jornales al año, y el resto, pues ese individuo es el que viene a Barcelona, a Madrid, a Bilbao, en la época del 600, con su ropilla, con su maleta de madera atada con una cuerda o una caja de cartón, con su gorrilla o su boina, y de pronto se da cuenta de que tiene un salario fijo mensual, más elevado de lo que era remunerado en su tierra, que esto le permite concebir comprar un piso, llevar los hijos a la escuela y cambiar completamente, dar un giro a su vida de 180 grados. Eso lo compruebo ahora yendo, por ejemplo, a la fábrica Martorell y ver que hijos y nietos de aquellos que vinieron en aquellos años 50 son los ingenieros, los expertos en informática, los diseñadores, los administradores, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es el símbolo que tiene el 600 como del cambio que se produce de la España agrícola a la España actual. Los inmigrantes llegan con la promesa de trabajo de familiares o conocidos y con frecuencia se establecen núcleos de un mismo pueblo en barrios o fábricas. El proceso de migraciones del campo a la ciudad en busca de un salario estable se desarrolla rápidamente. En 1950, la mitad de la población activa española se dedica a la agricultura. 20 años después, tan solo quedarán en el campo 3 de cada 10 trabajadores. Unos han ido a Madrid, Cataluña y País Vasco, otros a los países industrializados de Europa. Las remesas de divisas que estos trabajadores envían a sus familias serán fundamentales para financiar los planes de desarrollo diseñados por los tecnócratas del Opus Dei instalados en el poder desde febrero de 1957. Es el 27 de junio de este mismo 1957, un año tan importante en tantos aspectos, cuando SEAT lanza al mercado su modelo más popular, el que entraría en la historia social y económica tanto como en la crónica sentimental de España. Un cochecillo que por su reducido tamaño mereció un nombre igual de corto, el que sería ya para siempre, simplemente, el 600. Sin duda le habrían llamado Escarabajo si este nombre no se hubiera adjudicado mucho antes al Volkswagen coche del pueblo que Adolf Hitler prometió que poseería cada familia alemana. La derrota del nazismo acabó con el sueño populista reservado a la raza aria. Pero tras la sombría posguerra llega la esperanza de los modernos años 50 y Europa, a imagen y semejanza de América, se embarca en el consumo. Se imponen los productos sintéticos. La mujer que quiera ser moderna tiene que usar olla a presión y batidora, tener una cocina de formica y platos de Duralex. Y comienza la era del diseño.
en realidad el coche pequeño, que ha sido una gran especialidad de la Fiat, después lo han imitado todas las grandes marcas, ¿no? Pero sí, en algo destacó Fiat, yo creo que fue precisamente en la creatividad de coches utilitarios y pequeños, aunque también hacía la gama superior. Pero pensemos en el Topolino, que es un coche de antes de la guerra, del año 36 o 37. Era mucho más pequeño que el 600 de capacidad. La Jardinetta, que era una derivada de este, y luego el 600, son coches dedicados a unos niveles de vida de aquella época que debían ser económicos y dar las prestaciones más elementales de un coche, al precio más barato. El 600 medía 3,2 metros y podía alcanzar los 96 kilómetros por hora. La prensa especializada dijo que el Fiat 600 marcaba un antes y un después en la industria del automóvil. Pero el SEAT 600 español fue más. Los españoles éramos tan novatos en eso de conducir que los 600 se entregaron durante muchos años con un libro de recomendaciones que creía necesario recordar que la carretera tiene dos direcciones. En la historia social de España también hay un antes y un después que pasa por el grito de satisfacción de muchos españoles. ¡Ya tenemos coche! En nuestro país existía un precedente de vehículo popular, el biscúter, que se construyó en Barcelona entre 1952 y 1959. A medio camino entre una motocicleta y un auténtico automóvil, contaba con un motor de 200 centímetros cúbicos, no tenía marcha atrás y alcanzaba los 70 kilómetros por hora. Casi 7.000 españoles se atrevieron a arrostrar la hilaridad que producía el biscúter, objeto general de chistes y rechiflas. Otros intentos nacionales de implantar el utilitario popular fueron el Petabé, el Gogomóvil y la Iseta. Parece que Francisco Franco fue un impulsor consciente de la motorización popular, aunque se ha escrito que no le gustaba nada la línea vanguardista del 600. Y es que el pequeño SEAT era realmente un coche revolucionario. Y sin embargo, la auténtica revolución no es automovilística, sino social y económica. Con la fabricación de coches, España ha incorporado el propulsor económico que durará 2 décadas. La industria nacional pone al alcance de un número creciente de españoles la posibilidad de disponer de coche, y ello va a influir también en otro aspecto fundamental de la época, la construcción. A las ciudades les crecen barrios satélites que absorben las oleadas de emigrantes, y sobre sus calles, apenas urbanizadas, aparecen de forma lenta pero imparable los utilitarios que aseguran la comunicación con el centro. Una comunicación imprescindible porque los trenes de cercanías no figuraban entre las prioridades del sistema. Es un hecho que los primeros SEAT 600 fueron a parar a personajes del régimen franquista. SEAT asegura que el primer 600 salido de fábrica se entregó al hijo del general Muñoz Grandes, cosa que niega el supuesto propietario. Al principio, pues, hacía falta un enchufe para conseguir un 600. Pero además las 60.000 pesetas que costaba el coche. Un obrero de la línea de montaje de SEAT, por ejemplo, no alcanza este salario anual hasta 1965. Es por entonces cuando las ventas se disparan y el coche se hace auténticamente popular. En 1957 se fabrican 2.500 unidades. En solo un año se pasa a 12.000. Y la cifra aumenta paulatinamente hasta alcanzar la producción máxima de 78.000 coches en 1970. Desde 1965 era además un coche de exportación, primero a Latinoamérica y luego a Europa. Pocos saben que el entrañable utilitario, símbolo de las aspiraciones de bienestar de un país pobre, fue coche del año en Finlandia en 3 ocasiones consecutivas.
En 1973, cuando deja de fabricarse, se habían vendido en España y en el extranjero un total de 800.000 unidades. En esos 17 años, el coche se había convertido en parte del paisaje español y en un miembro más de muchas familias españolas. El 600 me permitió ir de puerta a puerta sin tener que perder tiempo esperando el autobús o el tren. Me permitió no pasar frío en las paradas del autobús. Me permitió irme con la familia en vacaciones a disfrutar todos juntos. Me permitió ir al campo o a la playa con los chiquillos y con la mujer. Me permitió tener libertad para tomar las decisiones de ir cuando y como quisiera. No es la salida del colegio. Se trata ahora de la familia Alcaide, matrimonio y 19 hijos, que se dispone a marchar de vacaciones. El coche no es precisamente un caraván gigante. Mira, mamá, mira, a ver, ya. ¿Cómo se las arreglarán para meterse todos en él? Papá, estos señores de nuevo quieren saber cómo nos arreglamos para ir de viaje. Bueno, ya sabes cómo nos arreglamos siempre. Como son 60 kilómetros lo que tenemos que recorrer, pues hacemos 3 viajes y así vamos toda la familia. Pues ya lo saben ustedes, es cuestión de repetir. Ahí va la primera remesa. Cambió la vida de mucha gente que pudo acceder al coche, porque también tener un 600 era tener el coche por antonomasia, que ahora parece un coche pequeñito y esas cosas, pero entonces era el coche que hacía pasar de una situación pues de eso, de la moto, de la bicicleta o del autobús, a tener un medio completamente insólito, extraordinario en aquel momento, ¿no? En un país poco dado a honrar a sus héroes nacionales, el 600 fue reconocido en vida. En 1967, coincidiendo con su 10º cumpleaños, el diario Pueblo le nombró popular, un galardón que compartió con el Che Guevara, el cordobés, el tenista Manolo Santana, el dramaturgo Buero Vallejo, el jugador del Real Madrid Pirri, el presentador de televisión José Luis Uribarri y el cantante Joan Manuel Serrat. E incluso tuvo su propio himno. No importa que te llamen dominguero, airados los taxistas al pasar. Mañana es fiesta y no recuperable, ha de lucir un sol primaveral. San Marcos vuelve en la televisión, milagroso un infarto curará. Atentos al pronóstico del tiempo, aguacero, chubasco temporal. Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Ya se levanta el héroe del domingo, ya ruge su caballo de metal, ya se cala la gorra y acelera, la ciudad queda atrás. Unas gotas de lluvia en la comida, no te preocupes, pronto escampará. Concha coge a los niños que parece que la cosa va más. Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya.
El presidente del Club 600 de Leganés, Jesús González, dirige una autoescuela. Justicia histórica para un coche en el que aprendieron a conducir generaciones enteras de españoles. El 600 este que tenemos aquí es un 600 fabricado en el año 1957, por lo tanto estamos hablando de un 600 de la primera serie, es decir, de los primeros que se fabricaron en España como SEAT. Es un coche que, a pesar de los años que tiene, se mantiene en su estado totalmente original, hasta tal punto que los mismos neumáticos son los que sacó de fábrica. Y como todos, Jesús tiene también su propia historia sentimental. Mi primer coche, como casi todos los españoles, fue el SEAT 600. Como a casi todos, supongo, para mí fue una gran ilusión el conseguir un Seilla, como vulgarmente se le llamaba o como popularmente se le llamaba. Yo conseguí mi 600 nada más obtener el permiso de conducir. En esos momentos yo tocaba en un conjunto de música, concretamente era batería del grupo, y me acuerdo perfectamente que para mí fue un alivio. Fue un alivio el tener el SEAT 600 porque metía todos los trastos de la música, cabían todos perfectamente, yo ya no me acuerdo cómo lo hacía, pero me cabían todos, e incluso me podía permitir el lujo de meter gente, además, pues del mismo grupo. Es privilegio de unos pocos poder convertir la afición en negocio, como Francisco Arroyo, vicepresidente del Club de Leganés, que en su taller de reparaciones recibe a la mayor parte de los SEAT 600 de la zona centro con permiso de circulación y algunos otros que aspiran a volver a las carreteras. Hay que ir hasta Cataluña, cuna del 600, para conocer al hombre que ha hecho de su vida un culto a nuestro protagonista, que por suerte para él ha resultado rentable. Pero Albert Arnau deja muy claro que primero fue la afición y luego el negocio. Entrar en su taller de Tarrasa es volver a los años 60. Un auténtico museo activo, el único de España donde solo se reparan 600. Yo vendo recambios de automóviles, sobre todo el tema de SEAT y el SEAT clásico. En cuanto a SEAT clásico, de SEAT 600 tengo muchísimo material que he ido recopilando a lo largo de los años, incluso que ahora se fabrica de nuevo, y me he preocupado por tener prácticamente de todo, ya que muchas piezas no se encuentran. Pero a lo que más me dedico es a vender recambios y ahora también pues en un taller a poder restaurar únicamente SEAT 600. Con los materiales que Arnau encarga a fabricantes cuya identidad no quiere desvelar, se puede construir un 600 nuevo por 1 millón de pesetas. Aunque el corazón de coleccionista de Arnau se emociona más con la restauración de ejemplares originales. Y su orgullo, ser el dueño del 600 más antiguo todavía en activo. Este es el primer 600 matriculado en toda España. La comercialización en España del SEAT 600 empezó el día 27 del 6 de 57. Sin embargo, este vehículo se entregó días antes. Salió de fábrica el 6 del 6 de 57 y se matriculó el 8 del 6 de 57. Y el primer propietario fue el gobernador civil de la época de Barcelona, Felipe Acedo. Entonces este vehículo es bastante diferente a todos los que le sucedieron. Tiene los pilotos encima de la aleta, está exento de topes el parachoques delantero, lleva el doble aro de faro, igual que los otros primitivos. Los tapacubos son diferentes a todos los demás. Los pilotos traseros también son tipo Fiat, que son totalmente diferentes a los que le sucedieron. Tiene otra peculiaridad muy importante, que es que no tiene conmutadores el volante. Todo va con la llave de contacto. La primera posición es contacto, la segunda luces de posición, la tercera cruce y la cuarta largas. Y los intermitentes se accionan por una palanquita interior. En cuanto al tema de tapicería, esta tapicería es la original que llevaba el vehículo y entonces esta tapicería la he hecho yo. Tuve que desmontar hilo por hilo todos los hilos que llevaba la tapicería. Esto es hilo de algodón y hay 5 colores. El hilo de algodón viene de color crudo y todavía me quedaban 4 colores más. Entonces estos 4 colores tuve que llevar a tintar 20 kilos de cada color en máquinas de tintar 1000 kilos. Logré que me lo hicieran y luego lo tejí en unos telares de lanzadera de madera. O sea que más antiguo y más original que esto no puede haber nada.
Arnau no llegó a conocer la época en que el 600 era un coche mayoritario en las carreteras españolas, pero la nostalgia es un sentimiento tan contagioso como la gripe, que no perdona edades. Varios presidentes de clubes del 600 han confirmado que muchos de sus socios son jóvenes menores de 30 años. La parte del coche de la que me siento yo más orgulloso en general es el conjunto, porque mantiene, yo creo que bastante la originalidad, pero sobre todo lo que es la vaca portaequipajes, la vaca Zacarías y todos los objetos de la época originales que llevo en ellas, desde la típica jaula con el pájaro, el botijo, la nevera de hielo, los flotadores, la garrafa, las maletas y los equipajes. Y luego también estoy muy orgulloso de lo que es su mecánica, porque mantiene todo su estado original, y en particular el motor. El motor es el del propio coche, el que salió con el de fábrica. Bueno, el tiempo que le dedico, pues aproximadamente es bastante más de lo que debiera, porque me lleva bastante tiempo el tener el coche en condiciones óptimas de mantenimiento y circulación. Yo podría decir que un término medio aproximadamente de unas 2 o 3 horas todas las semanas, de alguna u otra manera siempre le he hecho, haciéndole cosas. Don Florencio. Espero que esta vez no sean mellizos. Si la cuestión es llegar, confíe en un 600. Solo hay un coche como el 600.